Mar maquillas chalay, llame tulos chalay. Mar maquillas chalay, llame tulos chalay. Yana chacallas papas, yurak son señora Claudia, queremos saber, por decir, ¿no? ¿Cuántos temas habrá votado en todos estos tiempos? Mire, son ya la sexta producción que presento esta vez. Y en cada producción siempre plasmé 10 temas a 11 temas, ¿no? Y hace prácticamente casi 60 temas, diríamos, ¿no? O sea, ya cada material siempre lo presenté en como 10 o 11 temas, ¿no? Entonces ya saqué nuestra conclusión y demás de 60 temas. Qué bueno. Claudia de Chipá, perdón, ¿cómo nace ese nombre? Mire, al principio yo, cuando los maestros me invitan para poder participar en un concurso, como ya del colegio, de la escuela, yo cantaba en las diferentes actividades cívicas del pueblo, entonces ya ha habido un concurso, yo recuerdo el año 1927, tenía 11 años, y para participar por el colegio, y me ponen un nombre de Florcita de Chipá, Florcita porque era pequeña, pues, ¿no? Entonces Florcita de Puquiotuna, de mi barrio inclusive, Puquiotuna mi barrio y Florcita, ¿no? Porque era pequeña, bueno, y iba con ese nombre. Y luego el mismo año tuve la oportunidad de participar en un concurso regional Remillajto 87. Entonces iban a ir cada grupo, o sea, género arte, a música, canto, teatro, danza o baile, ¿no? Y bueno, pues de Chipá a mis maestros nos motivaron y hicimos un conjunto. Ahí me pusieron Azucena de Chipá, Azucena, ¿no? Entonces me quedé con Azucena de Chipá hasta que ya, inclusive en mi primera grabación, como le digo, con Silvio, grabé como Azucena de Chipá y mi conjunto Elegantes de Chipá. Y ya volviendo después de casi 10 años, ¿no?, de haber dejado el arte, y veo que había muchas flores, y además en diminutivo, cosas así, como que a veces algunos no tenían sentido, porque el maestro siempre me dijo por qué uno tiene que llevar el nombre. Entonces decidimos en la familia y con lo que estábamos haciendo un grupo para poder hacer una grabación, ¿y ahora qué pongo? No sé, ustedes dirán, ¿qué me ponen? No lo sé, le digo, y ahora Piedrita, no lo sé, no, entre risas y risas, y ya todas las flores se le acabaron, las plantas inclusive, y piedras, no, entonces, ya tanto será, Claudia, tu nombre, sí, pues Claudia, nada más, pero como no tienes, pero yo soy de Chipá, y siempre quiero sacarlo, Claudia de Chipá, ya, listo, queda, ahí fue como una anécdota también ese nombre, y bueno, pues hasta ahora, pues Claudia de Chipá ya como 10 años también. Así es. Claudia de Chipá. Y queda bien con su nombre, ¿eh? Claro. Bueno, a seguir nomás, pues no, porque Chipá, a veces me dice, pero Chipá nomás es muy pequeño, mi pueblo será pequeño, pero no, merece llevar el nombre y va a quedar así. Qué bueno, señora Claudia, una pregunta. ¿Es cierto que en la casa de un ayacuchano siempre hay una arpa, una guitarra? ¿Qué hay de cierto eso? Miren, de todos, yo le mentiría si le digo sí, y posiblemente sí puede ser en la casa de los huamanguinos, las guitarras. Siempre he visto un objeto, no, algo que representa Ayacucho, por ejemplo, las torres de Punta de Quinoa, o una muñeca, ¿no?, con su vestido huamanguino, o un danzante de tijeras, o arpa, ¿no?, en diminutivo, pero si cosa pequeña, ¿no? Si fuera en sí el instrumento, yo no lo tengo. No tengo, y muchos paisanos no lo sé, pero sí, los de mamá se dedican más y más. Así. Sí, ¿no? Sí, eso es lo que me han dicho, que siempre hay una arpa, una guitarra, pues. Bueno, señora Claudia, ¿qué sueña Claudia para el Perú, musicalmente? Perú es un país pluricultural, un país rico en todo sentido, ¿no? Y en este caso musicalmente también. Y bueno, Perú creo que musicalmente es un país maravilloso. Tiene los 24 departamentos, una provincia constitucional del Callao, que se hacen en música de folclórica, ¿no?, música criolla, ¿no? Y grande, de verdad el Perú es para admirar. Y yo creo que por eso también, ¿no?, otros países, ¿no?, valoran bastante, así es. Y bueno, sigamos nosotros, como le manifestaba, ¿no?, sin distorsionar lo que es nuestro, y que llevemos el nombre de Perú así como nació. Me parece muy bien. Señora Claudia, pues
otro temita, pues, que usted canta tan dulce que a veces hasta nos hace llorar. Uno de esos temas, pues, de antaños podría ser. A ver. Yo acabo de plasmar en este material este tema de Mar Maquillas, que es muy conocido. Casi creo que todos los artistas lo han interpretado y lo siguen interpretando, y yo también a veces me dicen no, pero ya no puede ser. Digo, no, este tema y le encanta a mis padres y siempre lo cantan y siempre, entonces decidí por eso también, ¿no? Y este tema que, como siempre digo, nunca va a pasar de moda. Al menos cuando la gente tiene todavía ese sentimiento, ¿no? Porque de repente más adelante la juventud, si no cultivamos, a lo mejor que ya no lo escuche y ya no lo va a sentir, como es, ¿no? Y bueno, pues este tema que dice, a ver si lo puedes un poquito, ¿no? Mar maquillas chalay, yanay tuyos chalay, mar maquillas chalay, yanay tuyos chalay, yana chacales papas, yurak son jochayo, yana chacales papas, yurak son jochayo. Atate oruna puawan, atate oruna pchoring, atate oruna puawan. Atatauruna pchoring, intenta watas papas, sirvi waini wachkasga, quillata watas papas, sirvi waini wachkasga. Como es usted, el bueno nunca pasa de moda, por siempre va a ser eso. Es nuestra bandera, es nuestra identidad, es no porque, como dice, hay un tema, dice, el Perú nació serrano. Muy bien dicho. Así es, sí, también lo manejo, ¿no? Señora Claudia, presentaciones. ¿En Lima ha tenido presentaciones últimamente o va a tener? Bueno, sí, vamos a tener, por decir, el día domingo estamos con un programa radial, Amanecer Folclórico del Perú, que es un programa que ya tiene como 30 años, difundiendo lo que es la música nuestra y también apoyando a todos los artistas. Ahí estamos y, no, cada evento que se da siempre, ahorita más no recuerdo, no sé qué presentaciones más se vienen, y bueno, siempre estamos trabajando y gracias a Dios al público que siempre valora mi trabajo, siempre nos están convocando. Tuve la oportunidad de también participar en el aniversario de Lima, ¿no? Con esta agrupación, La Sarita, que hacen música rock, fusionando con el huayno, y muy hermoso, por supuesto. Y bueno, pues le canté al Perú, y especialmente a Michipao, porque no es la tierra donde yo nací, ¿sí? Y bueno, pues siempre tratando de seguir o de seguir llevando lo que es nuestro, así es. Bueno, señora Claudia, un gusto pues de entrevistarla, pues ya hace mucho tiempo, no se concretó, esta vez lo estamos haciendo y espero pues nuevas entrevistas, señora Claudia, ¿eh? Tu despedida para que viajen. Por supuesto, señor Genaro, por supuesto a la productora, ¿no? Creagen, ¿no? Entonces, estamos siempre para seguir trabajando, ¿no? Motivo de también personal y más que nada por mi labor, ¿no? Que yo desempeño de lunes a viernes, no se ha podido dar, y bueno, ahora estamos aquí y sigamos trabajando, pues, así es. Qué bueno, señora Claudia, ¿eh?